Estimados estudiantes champañistas de la prepromoción, les saluda el profesor Raúl. El día de hoy vamos a continuar con nuestro trabajo relacionado con el movimiento, pero en esta oportunidad la trayectoria ya no es horizontal, ni parabólica, ni vertical, es una trayectoria circunferencial. En tal sentido, nuestro primer tema que tenemos el día de hoy es el movimiento circular uniforme. Creo que por las características que presentamos podemos apreciar en qué consiste. Es un movimiento porque obviamente hay cambio de posición, circular por la trayectoria y uniforme por la velocidad. Aquí vamos a tener que hay velocidades constantes. Pero debemos resaltar, jóvenes, que en el movimiento circular uniforme vamos a encontrar dos tipos de velocidad. Una velocidad que es angular, correcto, que se encuentra en el centro de la circunferencia, y otra velocidad que es tangencial, que está señalado acá, que se encuentra en el contorno de la circunferencia. Eso es muy importante. La velocidad angular se mide en radianes por segundo y la velocidad tangencial se mide en metros por segundo. Bien, ambas velocidades son constantes y aquí aparece la característica. La velocidad tangencial o llamada velocidad lineal, ¿por qué razón? Por las unidades. Y además, nótese que en toda circunferencia, si nosotros hacemos un corte en uno de sus extremos, lo podemos extender a través de una línea recta, por eso también es velocidad lineal. Dice, es una velocidad que tiene una dirección tangencial y este valor no cambia. En el movimiento circular uniforme eso es constante. En este caso, a diferencia de los demás casos que nosotros hemos visto, cuando la velocidad es constante es porque no tenemos aceleración, pero aquí no. Aquí sí tenemos aceleración. Y la aceleración que nosotros podemos tener se llama aceleración centrípeta. Es aquella aceleración en la cual permite que el cuerpo se encuentre ligado hacia el centro. Eso evita que el cuerpo salga disparado. ¿Ok? Por lo tanto, dice, la aceleración del movimiento es una aceleración centrípeta, ya que no existe una aceleración tangencial no hay, porque aceleración tangencial viene a ser la variación de la velocidad tangencial, pero eso no se da porque estamos hablando nosotros de un movimiento que es constante. Pero sí tenemos la aceleración centrípeta porque es la que permite tener a la fuerza ligada hacia el centro. Muy bien, luego tenemos la velocidad y la aceleración centrípeta. Bueno, en este caso ambos son perpendiculares. Aquí falta resaltar también que la velocidad angular es una velocidad que está en el centro, como tenemos en la siguiente muestra, y cada vez que el cuerpo avanza va recorriendo ángulos, va barriendo ángulos. Y la velocidad angular se define como el ángulo recorrido a través del tiempo. Muy bien, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar? Aquí tenemos varias. En primer lugar, podemos decir que el periodo con la frecuencia son valores recíprocos. Cuando esto da toda una vuelta, ¿ok? Toda una vuelta es porque ha utilizado un determinado tiempo, y ese determinado tiempo que está utilizando se le conoce como periodo, el tiempo que demora en dar una vuelta completa. La frecuencia es el número de vueltas que da a través del tiempo, ¿ok? Bien. Luego tenemos la velocidad lineal o velocidad tangencial, que es la que está señalada por la línea que está de color verde. ¿Qué hace ello? Recorre toda la longitud de la circunferencia a través del tiempo. Y la longitud de la circunferencia ustedes saben que es 2pi por r. Y eso lo podemos dividir tomando en cuenta que la frecuencia es la inversa y aparece otra ecuación, 2pi por r por f. Luego la velocidad angular es aquella que está relacionada con el ángulo que barre a través del tiempo. Si diera toda una vuelta, podríamos nosotros decir que una vuelta es 360 grados, es decir, 2pi radianas. El periodo vendría a ser el tiempo que demora en dar toda una vuelta, es decir, mi frecuencia o velocidad angular es 2pi por f, que es radianes por segundo. Entre ellos existe una relación, por supuesto. Yo puedo encontrar la velocidad tangencial conociendo la velocidad angular multiplicando ahora por el radio. Y la aceleración centrípeta, que es la aceleración, velocidad tangencial al cuadrado, sobre el radio, o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Muy bien, a continuación vamos a ver algunos ejemplos que nos permitan comprender un poquito más este tema tan interesante y nuevo para ustedes. Compruebo mis aprendizajes. Dice, si la frecuencia de una rueda que realiza movimiento circular uniforme es de 6 Hz, la frecuencia se mide en Hz, determina la velocidad angular. Lo importante es seleccionar la ecuación adecuada. Vamos a darle solución. Para eso tenemos los datos, la frecuencia 6 Hz, la velocidad angular es lo que yo quiero hallar. Entonces digo, hay una ecuación donde me dice que la velocidad angular es 2pi por f. ¿Ok? Entonces conozco la frecuencia,
simplemente reemplazo y yo diría que la velocidad angular es 12 pi radianes por segundo. Como les digo, todo es escoger la ecuación adecuada y pueden anotar esto como dato para nuestro problema que también estuvo en la PPT anterior. Muy bien. Muy sencillo, ¿verdad? Siguiente situación. Tenemos convertir, y esto es un problema que vamos a ver casi siempre, convertir 180 RPM en radianes por segundo. El RPM no es la red privada de Movistar. El RPM significa revoluciones por minuto. Entonces, ¿cómo lo expreso en radianes por segundo? Hacemos la siguiente conversión. 180 RPM, que vendría a ser 180 revoluciones por minuto. Vamos a anotar el primer factor de conversión. Una revolución es toda una vuelta. Y toda una vuelta en radianes vendría a ser 2 pi radianes. Por esa razón es que, en este caso, una revolución 2 pi radianes. Luego quiero eliminar los minutos. Si quiero convertir a segundos, yo sé que un minuto vale 60 segundos. Por eso que un minuto 60 segundos. Y ahora sí, reemplazamos y lo demás es operativo. Por ejemplo, yo he logrado eliminar las revoluciones, he logrado eliminar los minutos y lo demás es operativo. 180 entre 60 es 3 y 3 por 2, 6. 6 pi radianes por segundo vendría a ser la solución a este problema. Muy bien. A continuación se presenta el problema número 3. Dice, calcular el ángulo barrido por un cuerpo que realiza movimiento circular uniforme con 3 sobre pi metros de radio en 2 segundos con 2 Hz de frecuencia. Me piden calcular el ángulo. Entonces le damos solución, vemos qué datos tenemos. Tengo como dato el ángulo, que es lo que quiero hallar, el radio, que lo conozco, el tiempo y tengo la frecuencia. Como les digo, todo es importante o necesario escoger qué ecuación voy a utilizar. Sabemos nosotros que la velocidad angular se define como el ángulo que recorres a través del tiempo. Muy bien. Entonces nosotros podemos saber también que la frecuencia angular o velocidad angular, que lo hemos visto antes, es 2pi por f. Acuérdense, 2pi por f. El tiempo pasa a multiplicar y con eso encontraría el ángulo. De tal manera que el ángulo es 2pi por f por t. Todos estos datos los tengo. El valor de la frecuencia nos los dan, el valor del tiempo también, ¿no? Veremos que tenemos un dato inclusive adicional, que es el radio. No nos hablan sobre el radio. El radio es un dato distractor, lo podemos considerar para otra situación que se presente. De esa manera digo yo que me quedaría 8 pi radianes. Es ángulo lo que tengo que ver, por lo tanto se debe de expresar en radianes. Siguiente situación, entonces, un rodillo trabaja a 660 revoluciones por minuto. ¿Qué ángulo barre este rodillo en 5 segundos? Y le expresemos nuestro resultado en radianes. Solución. Para ello nosotros tomaremos en cuenta que este valor debemos de convertir a radianes por segundo. No nos olvidemos que para convertir a radianes por segundo hacemos la misma estrategia. Es decir, una revolución 2 pi radianes, 1 minuto 60 segundos. Si ello lo utilizamos aquí, vamos a encontrar que mi resultado será 22 pi radianes por segundo. Muy bien. A continuación, ¿qué tenemos como dato? El tiempo 5 segundos. Con esta información pretendemos hallar entonces el ángulo que barre. Para eso, nosotros debemos de considerar la ecuación fundamental. La velocidad angular es el ángulo entre el tiempo. El ángulo me piden hallar, el tiempo pasa a multiplicar. Entonces el ángulo será la velocidad angular por el tiempo. ¿Cuánto es su velocidad angular? 22 pi. ¿Por cuánto es su tiempo? 5. 22 por 5 voy a obtener 110 pi radianes como ángulo que barre en este periodo de tiempo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora sí, te propongo 2 ejercicios. Utiliza los mismos criterios antes mencionados para su pronta y veraz solución. De todas maneras, si hubiese alguna duda que despejar, desde ya te hago la invitación a la clase de la plataforma Zoom que tendremos en la siguiente semana. Bendiciones a cada uno de ustedes, a cuidarse y seguir estudiando. Hasta luego.